Plutón fue considerado el noveno planeta del Sistema Solar desde su descubrimiento en 1930 hasta 2006. Durante décadas ocupó un lugar especial en la astronomía y en la cultura popular. Sin embargo, con el avance de las observaciones y el descubrimiento de otros cuerpos similares en el cinturón de Kuiper, su estatus cambió. Hoy es catalogado como planeta enano, aunque sigue siendo uno de los objetos más fascinantes de nuestro vecindario cósmico. 3. Órbita y rotación. Distancia al Sol. Distancia media, semieje mayor 5.906 millones de kilómetros, 39,5 UA. Distancia mínima, perihelio 4.436 millones de kilómetros, 29,7 UA. Distancia máxima, afelio 7.375 millones de kilómetros, 49,3 UA. Esto significa que Plutón puede estar más cerca del Sol que Neptuno durante parte de su órbita. El último cruce de este tipo ocurrió entre 1979 y 1999, cuando Plutón estuvo dentro de la órbita de Neptuno durante 20 años. Periodo orbital. Plutón tarda 248 años terrestres en dar una vuelta completa al Sol. Fue descubierto en 1930, por lo que aún no ha completado ni un solo ciclo completo desde su hallazgo. Excentricidad. Valor 0,248, muy alto comparado con los planetas clásicos, que suelen tener órbitas casi circulares. Esto le da una órbita ovalada y elongada. Inclinación orbital. Inclinación 17,16 grados respecto al plano de la eclíptica, el plano en el que orbitan la mayoría de los planetas. Esto significa que Plutón se sale claramente del plano general del Sistema Solar. Resonancia orbital con Neptuno. Plutón mantiene una resonancia 2-3 con Neptuno. Por cada 3 vueltas que da Neptuno alrededor del Sol, Plutón completa 2. Gracias a esta resonancia, sus órbitas nunca colisionan, aunque a veces Plutón esté más cerca del Sol que Neptuno. Esto es un ejemplo de estabilidad orbital a largo plazo, fruto de la danza gravitatoria entre ambos planetas. Estabilidad a largo plazo. Las simulaciones muestran que la órbita de Plutón es caótica a muy largo plazo, millones de años, pero las resonancias con Neptuno y otros efectos mantienen el sistema estable en escalas humanas. Rotación de Plutón. Periodo de rotación. Plutón tarda 6 días, 9 horas y 17 minutos en rotar sobre su eje, 6,39 días terrestres. Este periodo coincide con el de su luna Caronte, lo que significa que están en rotación sincrónica. Caronte siempre muestra la misma cara hacia Plutón. Plutón siempre muestra la misma cara hacia Caronte. En consecuencia, forman un sistema binario bloqueado gravitacionalmente. Dirección de la rotación. La rotación de Plutón es retrógrada, es decir, gira en sentido contrario al de la mayoría de los planetas del Sistema Solar. Solo Venus, Urano y Plutón presentan esta característica. Inclinación axial. El eje de Plutón está inclinado unos centésimo vigésimo respecto a su órbita. Esto significa que rueda de lado, de manera similar a Urano. Como consecuencia, experimenta estaciones extremas y prolongadas. Cada estación dura más de 60 años terrestres. Durante esas estaciones, regiones enteras pueden quedar en oscuridad o luz solar constante durante décadas. Consecuencias de la rotación e inclinación. La atmósfera de Plutón, compuesta principalmente de nitrógeno, se congela o sublima dependiendo de la estación. Esto provoca cambios estacionales drásticos en la superficie y en la tenue atmósfera. La órbita y rotación de Plutón son únicas y excéntricas en comparación con los planetas clásicos. Su trayectoria es alargada e inclinada, comparte resonancia estable con Neptuno y su rotación está sincronizada con Caronte, formando un sistema binario singular. Además, su inclinación extrema del eje lo convierte en un mundo de estaciones largas y radicales, muy diferente a lo que experimentamos en la Tierra. Si quieres saber más sobre Plutón y sobre el universo, suscríbete, dale like y activa la campana para aumentar tu cosmos.